hay que olvidarse la sensibilidad del proceso maligno a la quimioterapia y a esto también al efecto alogénico. El efecto de injerto contra la leucemia está bien establecido y también lo han atacado ya varias veces. La evidencia indirecta viene cuando en pacientes que han recaído, cuando se suspende la inmunosupresión, esto puede inducir remisión completa en pacientes que han recaído, pero también puede inducir el injerto contra el hueso. Los resultados de trasplante en trasplantes ingénicos, hay una alta más incidencia de recaída cuando se utiliza este tipo de trasplante. Pacientes que desarrollan enfermedad de injerto contra el huésped tienen mucho menos, tienen un riesgo más bajo de recaer. Y esto lo haremos un poquito más tarde. Cuando se remueve las células T del injerto, hay una incidencia más alta de recaída. La evidencia directa es que cuando pacientes recaen y se le da donor linfocitos del donante, induce remisión. Esta diapositiva también ya lo hemos visto varias veces y es más o menos una repetición de lo que digo. En el trasplante singénico hay una incidencia muy alta. Acá el paciente y el donante son genéticamente idénticos, solo que no hay posibilidad de reconocer antígenos que son diferentes. La detección de células T también, en ciertos casos, no en todos, como lo vamos a ver más tarde. Y los pacientes que tienen enfermedad de injerto contra el huésped recaen menos que aquellos que no tienen injerto contra el huésped. Entonces ahora, ¿quiénes son los pacientes que debemos trasplantar con leucemia mieloide aguda? Esto es también muy parecido a lo que Julio estuvo hablando anteriormente. La selección se basa en varios criterios. El primero, por ejemplo, es la morfología. Sabemos que los pacientes con leucemia promilocítica aguda les va muy bien y eso no necesitan trasplante. Hasta hace poco, el único criterio que se utilizaba eran las anomalías cariotípicas, pero recientemente se han añadido las anomalías moleculares. Esto es los resultados de un estudio italiano en que se muestra el efecto, el tratamiento sin trasplante en pacientes con leucemia promilocítica aguda. Como pueden ver, la combinación del ATRA y el trióxido de arsénico da excelentes resultados, espectaculares. Este estudio fue publicado en el 2002. Este es un estudio que hizo de las anomalías citogenéticas en pacientes que tenían leucemia mieloide aguda, pero se excluían todos los casos que tenían buen pronóstico, tal como la leucemia promilocítica aguda, la inversión 16 y estas translocaciones. Y se examinó cuál es el efecto de las anomalías del cariotipo en estos pacientes, en esta población. Para darles un ejemplo, esta es la conclusión de ese estudio, en que los pacientes que tienen un cariotipo normal son los que les va mejor, y los que tienen combinaciones de anomalías 1, 2, 3, 4, o sea, cuanto más anomalías, peor el pronóstico. Un ejemplo de ello que está publicado en el mismo, es que algunas anomalías cromosómicas, dependiendo cómo se presenten, tienen diferentes tipos de pronóstico. Por ejemplo, este es un paciente que tiene solo la trisomía 8, y como pueden ver, el pronóstico es muy malo. Pero cuando eso se combina con otras anomalías, el pronóstico puede mejorar. Igualmente, cuando se asocia con otras anomalías, el pronóstico puede ser mucho peor. Entonces, este año, en 1902, se publicó los grupos que se podían diferenciar utilizando el cariotipo.
criterios que permitían predecir la tasa de remisión, la recaída y la supervivencia global. Y se definió tres grupos: el favorable, el intermedio y el adverso. Generalmente los pacientes que tenían un cromosoma normal son los que están en este grupo intermedio. Esta es la supervivencia de acuerdo a este criterio. Los que tenían un riesgo favorable, la supervivencia no es muy diferente de lo que el trasplante puede ser. Entonces, estos pacientes, si se ofrece a estos pacientes el trasplante, hay que tener en cuenta otras consideraciones, porque la quimioterapia sola puede curar mucho a estos pacientes. Mientras tanto, esos pacientes que tienen un riesgo intermedio o un riesgo adverso, estos son los pacientes que se pueden trasplantar. ¿Y por qué esas diferencias? Porque había un riesgo más alto de recaída en los pacientes que tienen un riesgo adverso comparado con los que tienen un riesgo favorable. Entonces, ¿cuáles son los pacientes candidatos para el trasplante alogénico basado solamente en el cariotipo? Son los pacientes que dije de riesgo intermediario, de alto riesgo, y como vamos a ver, otra cosa importante, ¿cuál es el mejor momento? Y eso ya lo vimos en la leucemia linfoblástica aguda. Son los pacientes que pueden tener el trasplante en primera remisión si estos criterios están disponibles. Ahora, en cuanto a la edad, nosotros estamos ahora trasplantando hasta los 70 años. El otro componente importante para decidir si es trasplantable o no es si el paciente no tiene otras comorbilidades. Estos son los resultados globales del Registro Internacional de Trasplantes en pacientes con leucemia mieloide aguda desde el año 2000 al 2010, en pacientes en primera remisión, segunda remisión y más allá de segunda remisión. Está claro que si el paciente se le puede trasplantar en primera remisión, le va a ir mucho mejor en la segunda remisión. Pero el problema es cuándo escoger, qué momento, qué paciente tomar para que se beneficie de esta resultado. En el trasplante no emparentado, los resultados, al menos de este grupo tan largo de pacientes, es que los resultados son similares en primera y segunda remisión. Eso está un poquito diferente que lo que se ve en la leucemia linfoblástica aguda, que nos mostró el doctor Barredo. Y también hay resultados de instituciones que muestran que pacientes en primera remisión siempre les va mejor, ya sea emparentado o no emparentado. Este es en pacientes jóvenes. Como ustedes pueden ver, en pacientes que son jóvenes, los resultados de supervivencia son mucho mejores. Y acá sí se ve la diferencia, ¿no? Primera remisión mejor que segunda remisión, y tercera remisión o con temporal. Ahora, ¿cuál es el efecto de las anomalías cariotípicas en los resultados del trasplante? ¿Afecta o no afecta los resultados del trasplante? Este es un estudio que se publicó por uno de los grupos cooperativos en los Estados Unidos, y se comparó la supervivencia en leucemia mieloide aguda en primera remisión y en segunda remisión. Y como ustedes pueden ver, parece que el trasplante overcomes, ¿cómo se dice overcomes? Supera las anomalías. El efecto desfavorable de las anomalías cromosomáticas, ya sea en primera y en segunda remisión. Vamos a ver qué pasa cuando se analiza la incidencia de recaída o de recidiva en estos pacientes. En primera remisión, la diferencia no fue significativa, pero
siempre hay esta trend. Aquellos pacientes que tienen un pronóstico favorable recaen menos, aunque esta diferencia no es significativa, aunque cuando se hizo el mismo estudio en los pacientes de segunda revisión, por supuesto que había un efecto de la... O sea, las anomalías citogenéticas parece que afectan la tasa de recaída después del trasplante, aunque no se vean niveles de evidencia porque hay otros factores que intervienen. Ahora, ¿cuál es el efecto de la compatibilidad en los resultados del trasplante? Estos son los resultados publicados recientemente por el Registro Internacional de Trasplantes, más de 2.000 pacientes, pacientes con leucemia mieloblástica aguda, y no encontró diferencia cuando si el donante era emparentado o no emparentado, completamente compatible o un antígeno diferente, lo cual es bastante impresionante. No sé si ustedes hacen trasplantes mismatches acá con un antígeno, solo full match. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con otros parámetros cuando se estudian estos mismos pacientes. Por ejemplo, la mortalidad relacionada al trasplante es un poquito más en los mismatches, lo cual no es sorprendente. Probablemente estos pacientes tienen más injerto contra huéspedes, más complicaciones. En cuanto a recaída, aunque la diferencia acá no fue significativa, pero pueden ver también que el mismatch tenía un efecto benéfico en la incidencia de recaída. O sea, lo uno compensa al otro, y al final las supervivencias son similares. O sea, eso se puede contemplar acá de poder hacer en el Perú también este tipo de trasplante. Ahora, desde el momento en que se publicaron estos factores de pronóstico basado sobre el cariotipo, se empezaron a publicar que se descubrían nuevas mutaciones en estos pacientes, sobre todo en los que tenían un cariotipo normal. Y eso ha sido muy importante porque ha permitido discernir subgrupos dentro de esos pacientes que tienen un cariotipo normal, utilizando las mutaciones genéticas. Y este es uno de los estudios que se ha hecho, y lo presento acá porque fue hecho por un miembro del Memorial. Este es un estudio que se hizo en un grupo de pacientes que participaron en un estudio de fase 3 del ICO. 398 pacientes, que se estudiaron 18 mutaciones. Y se encontró mutaciones somáticas y una altísima proporción, 97%. La mutación más frecuente fue el FLT3, el 30%, seguido de estas otras mutaciones, el NLP1, el DLP3, el NRAS, etc. Y una de las conclusiones de este estudio, con análisis multivariado, es que el FLT3 IDP es el factor que predice más importante los resultados del trasplante en pacientes con cariotipo normal. Solamente para mostrarles cómo esta es una forma un poco sofisticada de mostrar la frecuencia de estas anomalías. Acá pueden ver el FLT3, el Limian, la frecuencia, ¿no? Cuanto más grueso, más temprano. Esto es más fácil de ver. Acá pueden ver la frecuencia de diferentes tipos de mutaciones. El más frecuente, como les dije, era el FLT3 seguido de los otros. Cuando se hizo la clasificación basada en estos pacientes que tienen cariotipo normal, se pudo llegar a este tipo de... Por ejemplo, aquellos pacientes que no tienen el FLT3 y que tienen estas mutantes del IDH, el IDH2, el NLP1,
remarcablemente muy bien. Estos pacientes no necesitan trasplante. Pero aquellos pacientes que son negativos por el FLT3 y tienen mutaciones del TET2, del MLL, etc., a estos les va muy mal. Estos sí se benefician del trasplante. De otro modo, el pronóstico es pésimo. Acá es debatible, pero la tendencia es, debido a que ahora que los resultados del trasplante son un poquito mejores, estos pacientes también se trasplantan, pero estos se excluyen. A diferencia, todos los pacientes con el FLT3 son candidatos para el trasplante, sobre todo cuando se combinan con otras mutaciones, ¿no? Por ejemplo, con CDPA, TET2, DMT1, MLL, etc. Entonces, basado en esto, para los pacientes que tienen un cariotipo normal, hay un nuevo sistema para hacer el pronóstico que está basado en el cariotipo de estas anomalías mutacionales. Y las pueden ver acá, son diferentes combinaciones que las van a tener disponibles. Estos pacientes que tienen un cariotipo normal pueden excluirse del trasplante. Demostré la supervivencia. Estos pacientes, no hay ninguna duda, estos necesitan un trasplante. Acá es debatible, ¿no? Si el paciente tiene 68 años, puede decir mejor lo dejamos sin trasplante. Pero si es joven y está en muy buenas condiciones y el riesgo de complicaciones es bajo, entonces este paciente sería un candidato para trasplante. Esto lo ilustra gráficamente lo que les he mostrado en la tabla. Los pacientes que tienen un pronóstico favorable, basado en riesgo citogenético y mutacional, les va muy bien. Y los otros son los que les he mostrado en la tabla. Los que tienen pronóstico poco favorable, no hay duda, estos pacientes son candidatos para el trasplante. Los pacientes que tienen cariotipo normal, pero mutaciones que le dan pobre pronóstico, también son candidatos al trasplante de médula. Pacientes que tienen un cariotipo normal y que tienen un perfil mutacional intermedio, estos también necesitan un trasplante. Acá es el debate que les dije. Que hay que tener en cuenta otros factores. Cuando estos pacientes que tenían cariotipo normal y después se comparó con las mutaciones, se pudo ver de que algunos de estos pacientes que los demostraba ya estaban en el riesgo intermedio, pasaban a tener un riesgo favorable. Y hay una proporción relativamente importante. Estos son los pacientes que no deberían hacer trasplante. Similar a este estudio, hay el grupo europeo que ha hecho un estudio similar. También han mostrado esencialmente lo mismo, que estos han estudiado muchos más genes y también han demostrado que el FLT3 es la anomalía mucho más frecuente. Y también tuvieron unas curvas de supervivencia mostrando diferentes tipos de combinaciones cromosómicas. La que mejor le va es estos pacientes que tienen la translocación 15 y 17, y los que peor le va son los que tienen el azul, son el European Leukemia Prognostic Scoring System for AML tiene criterios que son parecidos
sistema de pronóstico ya lo mostré anteriormente, pero también que se puede utilizar los dos para aplicarlos y ver si realmente el trasplante está indicado en estos pacientes. Por lo tanto, la selección de pacientes por trasplante en el año 2013 debe estar basado en el riesgo, integrando el cariotipo y el análisis mutacional. Algunos pacientes en la categoría intermedia, basados solo en el riesgo basado en cariotipo, pueden ser reclasificados como teniendo un pronóstico favorable y pueden ser tratados solo con quimioterapia. Entonces, esto quiere decir que el Perú tiene que tener un laboratorio que tiene que hacer este tipo de análisis. Y parece que el Radiático lo va a tener. Ya hay un aparato. Para continuar con esto, entonces hemos dicho que los mejores, una vez que ya se ha decidido que el paciente tiene un pronóstico desfavorable y que va a ser curado por trasplante, el mejor momento es para transportarlo en primera remisión, y esto complementa lo que les he dicho anteriormente. La otra manera es cómo hacer el trasplante y qué tipo de régimen de acondicionamiento. Los regímenes de acondicionamiento, ya lo dije anteriormente, el mieloablativo tiene mucha toxicidad extracelular y hay un riesgo incrementado de mortalidad asociado al trasplante. La ventaja de los regímenes de intensidad reducida y no mieloablativo es que pueden ser utilizados en pacientes de edad avanzada o jóvenes que tienen otros problemas médicos. Las posibles complicaciones es que hay más riesgo de rechazo porque se está dando dosis más bajos y también un mayor riesgo de recaída. Estos son estudios que les voy a mostrar que han sido publicados. Este es un estudio europeo, esto es un estudio retrospectivo en el que se comparó un trasplante de intensidad reducida en azul versus el mieloablativo en pacientes con AML por encima de los 50 años en primera y en segunda remisión. O sea, la primera parte es la tasa de la mortalidad debida al trasplante. Es obvio que los pacientes que son trasplantados con un régimen mieloablativo hay una mortalidad un poco más alta. La segunda parte es la tasa de recaída. Parece que hay un poquito más de recaída cuando se utiliza el régimen de acondicionamiento de intensidad reducida. Y en cuanto a la supervivencia, similar, sorprendente. Hay unas cosas que se compensan porque además no hay menos incidencia en ejemplos como huésped, etc. Pero parece que al menos en pacientes que tienen por encima de 50 años se puede utilizar los regímenes de intensidad reducida. Esto es un estudio retrospectivo. Esto es un estudio prospectivo de fase 3 que se hizo en Europa también. Y esto es mucho más interesante, que muestra claramente que no hay diferencia, ya sea si se utiliza un régimen evaluativo o de necesidad, ya sea comparando la supervivencia libre de enfermedad o la supervivencia global. Este es el estudio más convincente que ha sido publicado hasta ahora. Y acá se compara la mortalidad debida al trasplante, un poquito más similar a lo que vi anteriormente, un poquito más con el régimen mieloablativo que el de intensidad. Y en cuanto a recaída, acá no hubo mucha diferencia. O sea, este estudio de comparativo de fase 3 me parece que es el que da evidencia más importante en favor de utilizar estos regímenes de reducida
de intensidad reducida en pacientes por encima de los 50 años. Ahora, se han utilizado también regímenes no mieloablativos en leucemia mieloblástica aguda. Este es un trabajo que se publicó recientemente, es el grupo de Seattle, en pacientes que tenían leucemia mieloblástica aguda en primera o segunda remisión, o inclusive que estaban en recaída o en tercera remisión, pero que tenían comorbilidades. Y sorprendentemente, como ustedes pueden ver, estos pacientes solo recibieron 200 centígrados de irradiación corporal y fludarabina. Y como pueden ver, los pacientes no les fue tan mal. Hay unos pacientes que todavía se pueden curar con este régimen que es tan suave. Esto muestra hay por supuesto más recaídas y probablemente hubo la mortalidad asociada al trasplante, porque estos pacientes también tenían problemas médicos, además desarrollan enfermedad ingesta. Estos son estos resultados en primera remisión, en segunda remisión y también en pacientes en recaída. O sea que esto es el mensaje de este estudio es de que en algunos pacientes es suficiente el graft versus leuquimia para curar a pacientes con leucemia. O sea, si tiene un paciente que tiene problemas cardíacos serios, o problemas renales, o problemas hepáticos, si le da un régimen no mieloablativo, puede rescatar algunos de ellos. Pasamos de eso. Ahora, ¿cuál es la mejor fuente para hacer el trasplante de los pacientes con leucemia aguda o cualquier tipo de... voy a mostrar el resultado del estudio aleatorizado que se publicaron el año pasado. Este estudio que se hizo en trasplante no emparentado en Estados Unidos, que se hizo en varios centros, y esencialmente no mostró diferencia en cuanto a supervivencia, pero hubo diferencias que eran importantes. Creo que al final uno se compensaba con los otros, pero yo creo que hay que tener en cuenta que la mayor diferencia fue en la mayor incidencia de injerto con el hueso crónico, que era significativo de los recipientes de sangre periférica. O sea, estos pacientes pueden estar vivos, pero tener una calidad de vida afectada. La otra diferencia es de que había más rechazo que fueron trasplantados por médula ósea y también una toma más rápida del injerto en los pacientes que fueron trasplantados con sangre periférica. La incidencia de recaída fue similar. Ahora, el cordón umbilical como fuente de células madres. Esto es un estudio que ha sido publicado por la memoria, en el que comparamos los resultados de cordón con los resultados de trasplante emparentado y no emparentado, pero todos estos pacientes recibieron trasplantes completados de células T. El mensaje es que los resultados son similares. La mortalidad relacionada al trasplante globalmente era similar, pero con pequeñas diferencias. Por ejemplo, en cordón había mucha alta mortalidad al comienzo, pero después se estabiliza. Con los recipientes de trasplante completados células T, estos son inmunodeficientes por bastante tiempo, entonces hay mortalidad un poquito más tardía, pero al final no hubo diferencias. En cuanto a las causas de muerte, tienen que concentrarse en estos colores de acá. La principal diferencia era que en el cordón había más graft failure, lo cual no es sorprendente.
Esa era la diferencia más significativa. Había menos injerto contra el huésped en los otros grupos. Brevemente, lo que les he mostrado hasta ahora son los resultados con trasplante convencional. Mi institución hace sobre todo el trasplante de fusionado de células T. Las dos grandes maneras de prevenir la enfermedad de injerto contra el huésped es con el tratamiento farmacológico del receptor